Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos de la Academia Preuniversitaria Payex? Mi nombre es Giovanni Checaya Choque, soy docente del área de literatura e integrante de esta gran familia preuniversitaria. Mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar con el profesor Giovanni la literatura peruana. Profe, ¿qué vamos a tocar en literatura peruana? Simple, pues chicos. En literatura peruana vamos a desarrollar el tercer tema. ¿Qué nos corresponde? Nos vamos a desarrollar literatura colonial. ¿Listo? No se olviden entonces. Con ustedes, sin más preámbulos, empezamos. Literatura colonial. Para ello, mis queridos alumnos, tenemos que tener en cuenta, profe, ¿cuál es el contexto histórico, social y cultural de la literatura colonial? Simple, pues chicos, tú dices, profe, la literatura colonial se desarrolla ¿en qué contexto? Y tú dices, profe, esta literatura colonial inicia en el año de 1542. No se olviden. ¿Qué año, mis queridos alumnos? Profe, en el año de 1542. ¿Ya? No se olviden. Con la instauración, profesor, del primer virreinato en el Perú. ¿Cuándo será? Fácil, pues chicos, en las clases de historia tú has conocido este tema. Comienza en 1542 con la instauración del primer virreinato en el Perú, que se desarrolla el 20 de noviembre de 1542. Esta literatura se prolonga, ¿ya? Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. ¿Qué destaca? Profe, acá tenemos a nuestro primer virrey. ¿Quién es? Blasco Núñez de Vela. No se olviden. Entonces, ya nosotros conocimos cuál es el contexto en el cual se desarrolla la literatura colonial. ¿Ya? No se olviden. Seguimos, mis queridos alumnos. A ver, profe, la literatura colonial. ¿Cuáles son las características que destaca? Simple, mis queridos alumnos. La literatura colonial presenta las siguientes características. Uno, ponemos acá, profe, se sustituye la antigua economía agrarista del incanato, ¿ya? Por una economía basada en la explotación minera. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? Se va a cambiar, hay un cambio radical de la antigua economía que era netamente agrarista a una economía basada en, le ponemos la explotación de la minería. Hay un cambio radical, ¿ya? No se olviden entonces. Seguimos, profe, a ver acá. ¿Cuál es la segunda característica? Le ponemos, desapareció la organización política, social y cultural de los incas. Desaparece la sociedad incaica. Solo quedaron, ¿qué, profesor? Y le pones ahí, profe, solo quedaron los ayllus. Profe, ¿qué son los ayllus? Son conjuntos de familias que conforman una comunidad. No se olviden, ¿ya? Son conjuntos de familias que conforman una comunidad. Otra de las características que nosotros destacamos acá, se dio una gran exterminación racial. ¿Por parte de quién? De los españoles. Los españoles acaban de un promedio de 15 millones de indígenas o 15 millones de incas que teníamos en ese entonces, solo quedaron, mis queridos alumnos, aproximadamente 1 millón. ¿Ya? Fue exterminada la raza indígena o la raza inca. Otro hecho que destaca, profe, acá se dio la transculturalización. Profe, ¿qué es transculturalización? Y tú le pones, acá tienes esta palabrita, profe, transculturalización. ¿Qué es? Tú sabes, mi querido alumno. Trans, ¿qué significa? Profe, trans significa cambio, ¿ya? Trans significa alteración, modificación. ¿Qué hay entonces? Fácil, pues chicos, ¿qué hay? Acá lo que nosotros tenemos es un cambio y es un cambio de cultura, ¿ya? Se da la imposición de una cultura sobre otra. ¿Qué es lo que pasa, profesor? El castellano, ¿ya? El castellano y la religión católica, ¿ya? Relegaron al idioma nativo. Profe, ¿cuál es el idioma nativo? El runasimi, pues señores, más conocido como quechua. El castellano y la religión católica
relegaron al idioma quechua y a las creencias incaicas que se desarrollaban en ese entonces. ¿Listo? No se olviden. ¿Son las únicas características, profesor? No, mis queridos alumnos. Acá nosotros también tenemos dos hechos históricos que destacan. ¿Cuáles son? Se presentan dos hechos importantísimos en la literatura colonial. Profe, ¿cuáles son esos hechos importantes? Simple, chicos. Uno, se da la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿En qué año? En el año de 1551. ¿Ya? No se olvide. Pero también se da la llegada de la primera imprenta al Perú. ¿En qué año, profesor? En el año de 1584. Entonces, esos son los dos hechos históricos que destacan en la literatura y es en la literatura colonial. ¿Ya? No se olviden, mis queridos alumnos. Entonces, llegamos a la conclusión de, profe, ¿qué es entonces la literatura colonial? Simple, chicos. Es la literatura que comienza en el año de 1542. Ya, no se olviden. ¿Con la instauración de qué? Del primer virreinato en el Perú. Esta literatura colonial, ya sabemos, se prolonga desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. No se olviden. Profe, ¿quiénes sobresalen acá? Sobresalen 3 periodos. No se olviden. Los representantes que destacan acá presentan 3 periodos. ¿Cuáles son las características? Hemos dicho, imponen sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, ¿ya? Imponen su religión y destacan que los representantes los vamos a dividir, señores, en 3 etapas o periodos literarios. No se olviden. Profe, ¿cuáles son esas etapas o periodos literarios? Tenemos la etapa clásica, que se desarrolla desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. ¿Qué es la etapa clásica? También llamada ya etapa renacentista. ¿Por qué, profesor? Es que fácil, que tengo acá. La etapa clásica, o también llamada etapa renacentista, es el reflejo del Renacimiento español. Se encuentra bajo la influencia de ¿quién? De los escritores españoles, Garcilaso de la Vega y Guzmán, ¿ya? Y el escritor Fray Luis de León, ¿ya? Estos dos son los que influyen en esta etapa. Tú recordarás en las clases de literatura española, ¿quién es Garcilaso de la Vega y Guzmán? Más conocido como el Petrarca español, ¿ya? No te olvides. ¿Quién es el Petrarca español? Es el líder de la escuela italiana, o también llamada escuela petrarquista. Muy famoso este escritor por sus obras, por ejemplo, La Flor de Nido o las églogas que presenta. ¿Listo? Entonces, también tenemos a Fray Luis de León, escritor español, líder de la escuela salmantina. En la etapa clásica, mis queridos alumnos, ¿quiénes van a destacar? Vamos a trabajar a la gran Amarilis, autora de la obra Epístola a Abelardo. ¿Ya? ¿Qué es una epístola? Simple, hijo, tú te recuerdas en las clases de literatura. La epístola es una carta de amor. Por eso acá les he puesto, profe, una epístola es la declaración del amor, ¿ya? Del amor platónico, un amor imposible, hacia el escritor español, Félix Lope de Vega, más conocido como el poeta del cielo y de la tierra, el fénix de los ingenios. Algunos lo catalogan como el monstruo de la naturaleza. Pero también tenemos, vamos a destacar, al escritor español Fray Diego de Ojeda, con su obra La Cristiada. ¿Por qué le dicen La Cristiada, profesor? Es que esta obra me habla sobre la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dicen La Cristiada, ¿ya? Es un poema épico religioso. Es el segundo poema en temas religiosos más importantes en Latinoamérica. ¿Cuál es el primero? La Biblia, pues señores. En Europa, ¿cuál es el segundo, la segunda obra más importante en temas religiosos? Y esa es la creación del gran escritor florentino Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Ya? No se olviden. Entonces, en la época clásica vamos a destacar a Amarilis y al escritor Fray Diego de Ojeda. Mientras que en la época barroca, o también conocida como época del siglo de oro, le dicen,
Le dicen, profesor, época barroca o también conocida como el siglo de oro. La época barroca, mis queridos alumnos, se desarrolla en el siglo XVII al siglo XVIII. También conocido como el siglo de oro. ¿Por qué, profesor? Ah, tú te recuerdas, pues. En el barroquismo español destacan tres géneros: lírico, narrativo y dramático. Ah, entonces se le dice así. ¿Por qué? Porque el lenguaje barroco es recargado, es rico en metáforas y en recursos estilísticos. ¿Ya? No se olviden. ¿Qué son los recursos estilísticos? Ah, tú te acuerdas, profe, los recursos estilísticos no son otra cosa que las figuras literarias que utilizan las escuelas poéticas. Se percibe la influencia de dos escuelas poéticas, queridos alumnos. ¿Cuáles son? La escuela culterana, representada por ¿quién? Luis de Góngora y Argote, más conocido como el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. ¿Por qué le dicen así, profesor? Le dicen el ángel de la luz, denotado así por la nobleza, la aristocracia. ¿Por qué? Es que la nobleza entiende su verso rico en metáforas y recursos estilísticos, mientras que el pueblo no entiende, por eso le dice el ángel de las tinieblas, porque el pueblo se presenta ígnaro, ¿ya? Y también tenemos a su rival. ¿De quién? De Luis Góngora y Argote. ¿Quién es? El líder de la escuela conceptista. ¿Quién es? Francisco de Quevedo, profesor. Ah, entonces vamos a desarrollar a el escritor peruano Juan Espinosa y Medrano, más conocido como el Lunarejo, por el gran lunar que adornaba su rostro, mis queridos alumnos. Destaca con la obra Apologético en favor de Góngora, ¿ya? Escrita en defensa del estilo gongoriano. Profe, ¿por qué estilo gongoriano? Simple, pues, mis queridos alumnos. Es que defiende la temática de Luis de Góngora y Argote. Mientras que el escritor español Juan del Vallecaviedes, también conocido como el poeta de la Ribera, ¿ya? Despierta la temática de Francisco de Quevedo. Por eso a él le dicen el Quevedo peruano. Es muy conocido por su obra El diente de Parnaso, no se olviden, ¿ya? También se le considera el precursor del costumbrismo. ¿Por qué, profesor? Simple, mis queridos alumnos. Juan del Valle Caviedes trabaja la sátira, se mofa, se burla sobre autoridades, médicos y abogados en ese entonces. ¿Por qué costumbrismo, profesor? Tú te acuerdas de el costumbrismo, mis queridos alumnos, va a ser la primera corriente literaria peruana. No se olviden. ¿Nace en el Perú? No, mis queridos alumnos. Esta corriente viene ¿de dónde? De España. ¿Quién es el padre del costumbrismo? El escritor José de Espronceda, escritor español, muy conocido por su obra El estudiante de Salamanca. No te olvides, ¿te acuerdas, de Landina? El estudiante de Salamanca, el que sale y manca. ¿Ya? Entonces, pasamos al otro. Profe, ¿cuál es la otra etapa? Simple, mis queridos alumnos. La otra etapa es más conocida como, le ponemos, etapa neoclásica o también conocida como etapa afrancesada. Esta etapa se desarrolla en el siglo XVIII y se le llama etapa afrancesada, queridos alumnos, porque nace en Francia. El neoclasismo, señores, el neoclasismo nació en Francia, ¿ya? Nació en Francia, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Fue una reacción, pues, mis queridos alumnos, contra las exageraciones que desarrolla la literatura barroca, el lenguaje barroco, contra el barroquismo. Ustedes saben que cada corriente literaria surge en oposición a la que le antecede, ¿ya? Hay una influencia de la cultura francesa hacia la española. ¿Y se ve reflejado en el Perú? Sí, mis queridos alumnos, se ve reflejado en el Perú. ¿A qué representantes vamos a tocar? Al escritor español Pedro Peralta Barnuevo, más conocido como el Doctor Océano. ¿Por qué le dicen así, profesor? Simple, mis queridos alumnos. Le dicen el Doctor Océano porque tiene un dominio del género lírico, el género narrativo, épico, dramático y el expositivo. Pedro Peralta Barnuevo destaca con su obra Lima Fundada.
obra que me habla sobre la historia de la ciudad de los reyes, ¿ya? No se olviden. Pero también vamos a destacar al gran Concolor Cobo, mis queridos alumnos. Este es el seudónimo que se le da al escritor español llamado Alonso Carrión de la Bandera, o más conocido como La Bandera, le decía, muy famoso por su obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿ya? Entonces, los representantes de la literatura colonial se dan a conocer en la etapa clásica, etapa barroca y etapa neoclásica, no se olviden, ¿ya? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Etapa clásica, etapa barroca o etapa neoclásica. Esto tenemos que tener en cuenta, ¿listo? Seguimos, mis queridos alumnos, entonces, trabajando con el desarrollo de esta literatura. Entonces, mis queridos alumnos, la literatura colonial presenta 3 etapas, no se olviden. Ahora vamos a ahondar la etapa clásica, la etapa barroca y la etapa neoclásica. ¿Listo? El periodo clásico, o también conocido como periodo renacentista. ¿Por qué se le dice renacentista? Ya te expliqué, mi querido alumno. El Renacimiento no hace otra cosa que querer copiar a la literatura clásica. Por eso se le dice periodo clásico o periodo renacentista. Este periodo se desarrolla entre el siglo XVI y el siglo XVII, mi querido alumno. Es el primer periodo de la literatura española en América Latina, ya no se olviden. Básicamente es el reflejo del primer renacimiento español, que como les decía, ya, es decir, de la primera mitad del siglo XVI, que tiene como figuras centrales a quién. Hemos dicho, este periodo clásico o periodo renacentista tiene como figuras centrales a quién, profesor. Fácil, mi querido alumno. A Garcilaso de la Vega y Guzmán, líder de la escuela italiana, o también llamada escuela petrarquista, y al escritor español Fray Luis de León, líder de la escuela. ¿Qué escuela? Salmantina. Ya, no te olvides, son escuelas poéticas, eso hay que tener en cuenta. Entonces, pasamos a desarrollar, mis queridos alumnos, hablemos de la gran poetisa Amarilis. Acá tenemos, mis queridos alumnos, profe, tenemos a Amarilis. Es el seudónimo que le atribuyen supuestamente a María de Rojas y Garay. Ya, no se olviden. Amarilis es de nacionalidad peruana. Ya, no se olviden, profe, acá le ponemos. Amarilis pertenece a la nacionalidad peruana. No se sabe dónde nació, no se sabe dónde murió. ¿Por qué, profesor? Casi no se sabe nada de esta autora, mi querido alumno. Se sabe que nació más o menos o vivió en Huánuco o en la serranía central. Su familia se dedicaba pues a la agricultura, ¿ya? Al sembrío de papa. Posteriormente se vino a la ciudad de Lima, a la capital, donde se instauró en la formación religiosa conjuntamente con su hermana. En la obra que presenta Amarilis, que titula Epístola a Abelardo, presenta a su hermana célibe, casta, pura, mientras ella no confiesa ser una mujer casada. ¿Por qué, profesor? Es que le dedica epístola. Tú sabes qué es una epístola, hijo. ¿Qué es una epístola? Es una carta de amor, no te olvides. Es una carta de amor dedicada ¿a quién? Al escritor español Félix Lope de Vega. ¿Ya? No se olviden, Félix Lope de Vega. Esto tienes que tener en cuenta. Entonces, no sabemos dónde nació, no sabemos dónde murió, pero sí sabemos que Amarilis pertenece a la etapa clásica o también llamada etapa del Renacimiento. Según Guillermo Lot, el supuesto nombre de Amarilis fue María de Rojas y Garay. ¿Por qué, profesor? Como su obra es Epístola a Abelardo, viene de las palabras amar. Acá tienes, amar, ¿ya? Y viene de la palabra María. Por eso dice Amarilis, el amor que María muestra a Lope de Vega, el amor y la admiración. Básicamente estamos hablando de un amor platónico, no se olviden, ¿ya? Pero también tenemos que descartar, profe, al escritor Fray Diego de Ojeda, no se olviden, ¿ya?
Profe, ¿por qué destaca Fray Diego de Ojeda? A ver, vamos a utilizar otro colorcito para el escritor Fray Diego de Ojeda. Fray Diego de Ojeda, mis queridos alumnos, ¿ya? Pertenece a la nacionalidad española. Fray Diego de Ojeda es escritor español, no se olviden. ¿Qué sabemos de él? Fray Diego de Ojeda fue conocido como el adoctrinador de indios, el adoctrinador de indígenas. ¿Por qué? Es que este escritor, mis queridos alumnos, fue el encargado de someter a los indígenas y convertirlos hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, apoyado por la institución de la Santa Inquisición, pues se dio la quema, el sacrificio, ya el descuartizamiento de varios indígenas que no querían aceptar la religión cristiana o la religión católica. Por eso le decían el adoctrinador de indios, no se olviden. Este escritor es de nacionalidad española. Nació en la ciudad de Sevilla, en España. ¿En qué año, profesor? En 1571, no se olviden. Lamentablemente deja de existir en Huánuco en el año de 1616. Este escritor, mis queridos alumnos, pertenece a la etapa clásica o renacentista. Destaca en el género lírico, pero algunos escritores también datan que destacan en el género épico. ¿Por qué, profesor? Es que la especie que más representa es el poema épico. ¿Qué es un poema épico? Es un poema colectivo heroico, pues hijo, que denota la acción heroica de un pueblo o una sociedad o una nación. Su mejor obra de Fray Diego de Ojeda, ¿cuál es, profesor? La Cristiada. Y ya les dije en el anterior esquema, ¿por qué le dicen la Cristiada? Fácil, pe hijo, porque esta obra está dedicada a la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El tema en el cual desborda esta obra es la vida y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese entonces, esta obra fue dedicada al Marqués de Montesclaro, ¿ya? No se olviden entonces, mis queridos alumnos. Entonces, ¿quién es quien destaca en el periodo clásico renacentista? Es la escritora Amarilis. En conclusión, ¿qué dijimos de esta escritora? Fácil, mis queridos alumnos. En conclusión, Amarilis es el seudónimo de la autora anónima de la obra Epístola a Belardo. ¿Ya? No se olviden que era una epístola, una carta de amor. ¿Quién es el supuesto Belardo? Lope de Vega. La discusión acerca de la identidad de esta autora ha sido amplia y en algunos medios no se encuentra todavía puntos de acuerdo al respecto. ¿Por qué, profesor? Simple, chicos. Es que la crítica española continúa manejando la tesis que se trata del propio Lope de Vega, quien se autodedicó el poema y luego se respondió a sí mismo. Es la base de este argumento radica en que la epístola a Belardo apareció por primera vez esta obra en la obra titulada La Filomena. Ya no se olviden. Aparece en la ciudad de Madrid en 1621. ¿Y a quién le pertenece la obra La Filomena? Fácil, hijo. Al escritor español Félix Lope de Vega, más conocido como el monstruo de la naturaleza, más conocido como el fénix de los ingenios, más conocido como el poeta del cielo y de la tierra, pero la mejor caracterización que tiene es ser reconocido como el padre del teatro español. ¿Ya? No se olviden entonces. En cambio, Amarilis, en el Perú, dentro de la historia polémica, llegó a proponerse incluso que se trata de un autor varón, de un hombre, y no de una dama, como algunos escritores lo sustentan. Por ejemplo, Ricardo Palma apoya esta tesis. ¿Por qué, profesor? Es que en las tradiciones de Ricardo Palma se sustenta que las mujeres no tenían acceso a la educación durante el periodo de la colonia. No se olviden. Actualmente se asume la tesis de Guillermo Lotman. ¿Quién es Guillermo Lotman Villena? Es un investigador quien supone que el verdadero nombre de Amarilis, pues señores, es o sería María de Rojas y Garay.
¿ya? Más conocida como Amarilis la Indiana, o la identificación de la semblanza, ¿ya? Sostiene que Amarilis es la dama guanuqueña Doña María de Rojas y Garay. Esto en la investigación que publica en la ciudad de Lima en el año de 1993. ¿Quién? Guillermo Lodma Villena. Entonces, entre estos dos escritores, ¿quién destaca? Profe, la poetisa Amarilis. Ella es la que destaca. No se olviden, mis queridos alumnos. ¿Listo? Para ello, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? La pragmatización de su mejor obra. ¿Cuál es? Pues es la Epístola Velar, la que pertenece a la poetisa Amarilis. Como les dije en la explicación, esta obra, chicos, apareció por primera vez dentro de la obra La Filomena, que se publica en 1621 en la ciudad de Madrid y le pertenece al escritor español Lope de Vega. No se olviden, ¿ya? Este poema, mis queridos alumnos, este poema, la epístola a Abelardo, agrupa o está compuesto en silvas, ¿ya? Que agrupan 335 versos, entre algunos que presentan endecasílabos y algunos, profesor, presentan heptasílabos. Aquí está, no se olviden. ¿Listo? El tema central es pues, la declaración de amor, pero es un amor platónico, porque es un amor que nunca se va a dar. Es un amor de admiración. ¿De quién? De la dama Amarilis, la supuesta María de Rojas y Garay, por el renombrado poeta Félix Lope de Vega, el padre del teatro español, de quien se ha enamorado solo a través de sus versos, que ella los caracteriza como divinos, no se olviden, y se escuda en el seudónimo de Amarilis, cual resulta la hermosa mezcla, ¿ya? Del verbo amar con el sustantivo María. Por eso dice Amarilis, ¿ya? Quien escribió la epístola a Abelardo. Listo, entonces, mis queridos alumnos, con esto hemos terminado el desarrollo del primer periodo o la primera etapa. ¿Cuál es, profesor? La etapa clásica o también llamada etapa renacentista, no se olviden, ¿ya? Entonces, pasamos al segundo periodo, mis queridos alumnos. ¿Cuál es, profesor? Es el periodo barroco o también conocido como el periodo del siglo de... El periodo barroco o siglo de oro. ¿Por qué se llama siglo de oro? Simple, mis queridos alumnos. Se le conoce como siglo de oro porque hemos dicho que en este periodo, ¿ya? En la corriente literaria barroca se desarrolla el siglo de oro, se llama así, porque sobresalen tres géneros literarios. ¿Cuáles son? Paralelamente coexisten el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Algo nunca antes visto en el mundo literario, por eso se le conoce como el siglo de oro, ¿ya? No se olviden, mis queridos alumnos. Entonces, fácil, profesor, ¿qué tengo en cuenta acá? En el siglo de oro vamos a enfatizar nosotros las escuelas y son las escuelas líricas. ¿Por qué, profesor? Es que entre el siglo XVII y el siglo XVIII que nosotros hemos desarrollado, ¿ya? En el siglo XVII y en el siglo XVIII se presenta este periodo. Destaca que el género lírico y presenta entre las diferentes escuelas poéticas que presenta, las más importantes, ¿cuáles son? Fácil, profe, la escuela culterana y la escuela conceptista. Recordemos el origen de estas escuelas. El género lírico, ya, presenta tres periodos en la escuela española, en la escuela barroca. ¿Cuáles son? En el primer periodo solamente se encuentra la escuela tradicionalista, profe. ¿Cuál es? Liderada por Cristóbal de Castillejos, no se olviden, con su mejor obra, Cancionería. ¿Nos importa? No, no enfatiza. El segundo periodo presenta tres escuelas. ¿Cuáles son? La escuela italiana o también llamada la escuela petrarquista, liderada por ¿quién? Por el gran Garcilaso de la Vega y Guzmán, autor, ya les dije, de La Flor de Nido y Las Églogas.
Luego tenemos la escuela salmantina, liderada por Fray Luis de León, y la escuela sevillana, liderada por Fernando de Rojas. ¿Por qué destaca Fernando de Rojas? Simple, pe hijo, tú recuerdas. Fernando de Rojas destaca con su obra La Celestina. En cambio, Fray Luis de León es famoso por... ¿Qué obras, profesor? Ah, las obras de... Por ejemplo, tiene las odas. Oda a la vida retirada y Oda a la vida de Francisco Salinas. Esas son las que destacan, ¿ya? No te olvides, mi querido alumno. ¿Qué era una oda? Fácil, pe hijo. Una oda es un canto de alabanza. No se olviden, ¿ya? Una oda, profesor, es un canto de alabanza. Eso tienen que tener en cuenta. Pero destacan, profesor, no. ¿Cuáles son las que destacan? Estas son, pues, mi querido alumno, la escuela culterana y la escuela conceptista. Estas son las que destacan y estas nos vamos a enfatizar porque influyen ¿qué? En la literatura que se desarrolla en América. ¿Dónde? En la literatura colonial. Por la escuela culterana nosotros vamos a destacar a Juan Espinosa y Medrano, mientras en la escuela conceptista vamos a destacar a Juan de Valle y Caviedes. Estos escritores que se desarrollan en la literatura colonial defienden a capa y espada a sus principales exponentes y líderes de estas escuelas. Por ejemplo, Juan Espinosa y Medrano defiende al líder de la escuela culterana. ¿Quién es el líder de la escuela culterana en España? El escritor español Luis de Góngora y Argote, no se olvide, más conocido como, profe, a Luis Espinosa, a Luis de Góngora y Argote se le conoce como el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. ¿Por qué, profesor? Fácil, pe hijo. Se le conoce como el ángel de la luz porque la nobleza, la aristocracia, entiende el verso rico en recursos estilísticos que presenta este escritor. En cambio, el pueblo se presenta de ígnaro, desconoce esos términos. Por eso el pueblo lo cataloga como el ángel de las tinieblas. Mientras que Juan del Valle Caviedes, escritor español, defiende al líder de la escuela concertista. ¿Quién es el líder de la escuela concertista? Francisco de Quevedo, Pancho de Quevedo, no te olvides, ¿ya? Entonces pasamos a desarrollar. Profe, el periodo barroco o siglo de oro se caracteriza por qué? Fácil, dijo. Esta corriente literaria se manifiesta principalmente en el género lírico. Eso ya ha quedado claro, hemos dicho. Enfatizando qué escuelas poéticas. La escuela culterana y la escuela concertista, no se olviden. Se caracteriza por la búsqueda constante de una mayor fuerza expresiva. Por eso, el lenguaje barroco es intencionalmente recargado. ¿Qué quiere decir esto? Rico en metáforas, rico en recursos estilísticos. Y tú ya sabes, pe hijo, qué son recursos estilísticos. En la Academia Preuniversitaria Payet hemos hecho eso. Los recursos estilísticos no son otra cosa que las figuras literarias, ¿ya? Son ricos en contrastes. En el periodo barroco, o también conocido como el siglo de oro, se percibe la notoria influencia barroca española que reinaron. ¿De quién? Del culteranismo que presenta Góngora y del conceptismo que presenta, Francisco de Quevedo. Ya, no se olviden. Pasamos entonces a desarrollar. Juan Espinosa y Medrano, ¿a quién defiende, hemos dicho? Al escritor español, Luis de Góngora y Argote. ¿Qué podemos decir de Juan Espinosa y Medrano? Simple, pe hijo. De Juan Espinosa y Medrano nosotros podemos decir, profe, presenta nacionalidad peruana. Este escritor nació en el Cusco en el año de 1629. ¿Ya? No se olvide. Y deja de existir en la misma ciudad en el año de 1688. Juan Espinosa y Medrano pertenece al barroquismo, no se olvide. ¿Representa qué escuela? La escuela culterana, o también conocida como escuela gongoriana. ¿Por qué, profesor? En alusión al líder de la escuela culterana, Luis de Góngora y Argot. Este escritor peruano destaca en el género lírico, destaca en el teatro y sobre todo en el teatro clericial, ¿ya? Juan Espinosa y Medrano fue conocido como el Demóstenes criollo por el amplio dominio cognitivo que este escritor presentaba. Lamentablemente no tuvo lugar a aportar
grandes cargos por el origen que éste presentaba. ¿Por qué? Es de origen netamente indígena. También le apodaban el lunarejo por el gran lunar que adornaba su rostro. Y es conocido como el doctor sublime. Fácil, pues. ¿Por qué, profesor? Por el verso rico en metáforas y recursos estilísticos, ¿ya? La obra que más representa a Juan Espinosa y Medrano, fácil, profesor, ¿cuál es? Apologético en favor de Góngora, ¿ya? Y Argote. Es la obra ilustre en la cual luce la admiración por la escuela culterana o también conocida por la escuela gongoriana. Simple, mis queridos alumnos. ¿Qué podemos hablar sobre este autor? Ah, tú recuerdas. En conclusión, sobre Juan Espinosa y Medrano, nosotros podemos catalogar pues lo siguiente. Teniendo en cuenta estos datos, nosotros ¿qué representamos? Ah, simple, mi querido profesor. ¿Qué vamos a representar? Vamos a representar en conclusión los siguientes datos. A ver, sobre el lunarejo, Juan Espinosa y Medrano, ¿qué podemos decir? Él, mis queridos alumnos, imita y continúa el estilo o la escuela gongoriana, el estilo que presenta Luis de Góngora y Argote. Listo, eso quedó claro. Juan Espinosa y Medrano, mis queridos alumnos, también hemos dicho que es de origen indígena. Este fue protegido por un español del cual él toma el apellido. Este escritor, señores, estudió con los jesuitas hasta convertirse en un gran erudito y en un políglota, porque utilizaba varias lenguas. Por eso es que le dicen el Demóstenes criollo, no te olvides. Fue comparado con el gran Cicerón por su elocuencia que muestra. Este escritor ocupó diversos cargos eclesiásticos, aunque por el origen indígena que él presentaba, ¿ya? No alcanzó grandes rasgos. Este escritor, mis queridos alumnos, colaboró estrechamente con la labor de los catequizantes de esa época de la iglesia. Él escribió, mis queridos alumnos, ¿ya? Aparte del escrito que presenta algunas frases célebres, exquisitas, ¿ya? Algunos sermones, algunos autos sacramentales, adaptados a la realidad netamente indígena. ¿Esto por qué? Por los orígenes que él presenta. Los escenarios y los personajes también son oriundos. ¿Cuál es su mejor obra? Ah, y ahí te va a llegar, pues. El profesor Giovanni acá te ha presentado un resumen sobre la obra Apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. Ya, no se olvide. Este texto es de estilo culterano, dedicado a don Luis Méndez de Haro. ¿Quién es profesor? Fácil, pues, profe. Es el Duque de Olivares, no se olvide. Esta obra, mis queridos alumnos, está escrita en prosa, ¿ya? Esta obra está escrita en prosa, profesor. Ah, acá le ponemos, profe. Está escrita en prosa. Muy bien, seguimos. Está escrita en prosa y con numerosas citas en verso. Consta, ojo, de 12 secciones en la estructura que presenta, en las que abundan los latinismos y sobre todo los retoricismos, tan propios de la escuela que éste defiende. ¿De qué escuela? De la escuela culterana. En principio, el objetivo del texto es refutar las críticas contra Góngora, ¿ya? Del portugués Manuel de Faria, de Sousa. Pero en realidad, la finalidad que presenta esta obra, mis queridos alumnos, de fondo es la presentación de su propuesta poética como continuador del estilo gongoriano o como continuador de la escuela poética. No es la única obra que presenta, también presenta los sermones de la Novena Maravilla, un conjunto de 30 sermones, ojo, ¿ya? Entonces, es uno de los grandes representantes de la escuela, ¿ya? Culterana. ¿Dónde desarrolla, profe? Ah, en la literatura colonial, no se olvide. Ahora, no es el único, hemos dicho. Recordemos, profesor. Ah, ponemos acá. A ver, profe, recordemos. También destaca acá quién.
Seguimos trabajando. Juan del Valle y Caviedes, este escritor, ¿ya? Juan del Valle y Caviedes. A ver, nos centramos acerca de Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes destaca en la literatura conceptista. Él defiende la escuela conceptista. ¿Quién es el líder de la escuela conceptista? Simple, mis queridos alumnos. El líder de la escuela conceptista es Francisco de Quevedo. Este escritor, mis queridos alumnos, ya no se olviden, presenta nacionalidad española. Juan del Valle y Caviedes nació en Andalucía en el año 1650. Deja de existir en la ciudad de los Reyes, en la ciudad de Lima, en el año de 1696. Juan del Valle y Caviedes representa a la etapa barroquista o etapa del siglo de oro, como ya lo hemos mencionado. Profe, ¿cuál es el calificativo que presenta? A este escritor se le dice el poeta de la Ribera. También se le dice el azote de los médicos. ¿Por qué, profesor? Simple, hijos. Es que cuando su esposa deja de existir a temprana edad, él le echa la culpa a los médicos de ese entonces. Por eso no pierde ni un momento en satirizar, burlar a los médicos. Algunos lo conocen como el Quevedo peruano. ¿Por qué, profesor? Es que él representa la temática de la escuela conceptista, esa escuela, ¿ya? Este escritor destaca en el género lírico, destaca en la especie sátira. ¿Qué es la sátira? Tú recuerdas, en las clases de literatura del profesor Giovanni. La sátira es un canto, pero es un canto burlesco, es un canto de mofa. La mejor obra que presenta, ¿cuál es? El diente de Parnaso. No te olvides, ¿qué es Parnaso? Simple, mi querido alumno. Parnaso es el sustantivo colectivo de poetas, ¿ya? No te olvides. Esta obra está escrita en verso. Está en contra de la medicina y los médicos de la colonia de ese entonces. ¿Ya? No se olvide. Se presenta entre los años 1680 y 1690, mis queridos alumnos. Entonces, seguimos enfatizando a este escritor. A ver, el profesor Giovanni dijo, en el periodo barroco también destaca el escritor Juan del Valle y Caviedes. Ya está. Aquí tenemos al escritor Juan del Valle y Caviedes. También conocido como, le dicen a él, el poeta de la Ribera, el Quevedo peruano o el azote de los médicos. En conclusión, ¿qué podemos destacar sobre este autor? Simple, chicos. 1. Llegó a Lima a temprana edad, siendo sus orígenes netamente españoles, como ya lo hemos visto en los datos que presentó el profesor Giovanni. Los primeros datos prácticamente son desconocidos, aunque se vislumbra cierta nobleza en su origen. Dedicado a actividades mercantiles, el escritor Juan del Valle y Caviedes enriqueció a temprana edad. Se casó con una joven moqueguana de nombre Beatriz de Godoy Ponce de León, quien lamentablemente, mis queridos alumnos, falleció prematuramente. Luego de ese hecho lamentable, lleva una vida bohemia, sobre todo tras la muerte de su amada esposa. Según se cree, este escritor empobreció a tal punto que habitó las orillas del río Rima, ya no se olviden. ¿Detrás de dónde? Del Palacio de Gobierno, en una zona netamente marginal, debido a que sus poemas satirizan a personajes conocidos e influyentes de esa época, nunca pudieron publicarse en vida. Eso hace recabar que sus obras fueron póstumas. ¿Qué quiere decir, profesor, con póstumas? Simplemente, queridos alumnos, pues, son obras que destacan básicamente a la muerte del autor, ¿ya? No se olviden. Este escritor encarna el primer poeta satírico del Perú. Por eso es que les dije, pues, que se le considera como el precursor del costumbrismo. No se olviden, ¿ya? Por su estilo popular y sobre todo criollo que presenta. Criollo, ¿por qué? Porque viene de pueblo, pues, mi querido alumno. Juan del Valle y Caviedes representa el conceptismo colonial,
porque continúa el estilo quevediano. Profe, ¿por qué quevediano? Ah, porque este escritor defiende la temática de Francisco de Quevedo. Lo hace con gran tendencia a la caricaturización de sus personajes y auténticos esperpentos que presenta. En sus versos ridiculiza ácidamente a los médicos, quienes los domina como los matasanos de la época. Se dice, ya les dije, porque consideraba a los médicos responsables, ojo, de la muerte de su joven esposa. Se burló de médicos, se burló de abogados, se burló de beatas, se burló de burócratas, se burló de grandes autoridades. Por esto se identifica a Caviedes como el primer momento de una literatura peruana en el sentido que se trata temas netamente locales, ¿ya? Póstumamente se publica una colección de sus poemas. Más o menos estamos hablando en su estructura un aproximado de 70 bajo el título de El diente de Parnaso, ¿ya? ¿Qué es el diente de Parnaso? Ya les he dicho, pues, mis queridos alumnos. Parnaso es, profesor, el sustantivo y es el sustantivo colectivo. ¿De qué, profesor? De poetas. Eso significa Parnaso. ¿Qué es esto, profesor? Ah, El diente de Parnaso, su obra más conocida, satiriza duramente y sin piedad a la medicina de ese entonces, a la actitud burlesca que continúa el barroquismo satírico de Francisco de Quevedo, al representar a sus personajes deformados, burlonamente, como remedos de rasgos morales, grotescos a partir de los cuales éste cuestiona las conductas sociales, que es la característica de esa época. ¿Listo? Entonces, mis queridos alumnos, con eso hemos desarrollado ya dos periodos. ¿Cuál es? El periodo clásico, hemos tocado a Amarilis, también hemos tocado, profesor, a Fray Diego de Ojeda, y luego hemos tocado el periodo, es el periodo barroco o el periodo del siglo de oro. ¿Quiénes hemos tocado acá? Simple, pues, mis queridos alumnos. En este periodo hemos tocado a Juan Espinosa y Medrano y Juan del Valle y Caviedes, ¿ya? Entonces, este último destaca en sus sátiras. Aquí les presento algunos de los privilegios del pobre. Ah, es una forma satírica de denotar, ¿ya?, la perdición de la clase baja, ¿ya? Por ejemplo, es tan sátiro que presenta al hombre de tal manera que lo presenta contradictoriamente. Por ejemplo, el pobre es tonto si calla, si habla es un majadero, si sabe es un hablador, y si afable es un embustero. O como en este verso, él nos dice, si pretende, el hombre es atrevido, si merece, el hombre es sin aprecio de su nobleza, es nada vista y su gala sin aseo. Denota una sátira burlesca sobre la temática criolla y populesca que presenta el estilo. ¿Qué estilo, mis queridos alumnos? Ah, tú le dices, profe, es el estilo quevediano, ¿ya? Ahora, mis queridos alumnos, pasamos a desarrollar el periodo neoclásico o periodo afrancesado. ¿Por qué se le dice así, mis queridos alumnos? Fácil, pues. Se le dice periodo neoclásico o periodo afrancesado porque el neoclasismo nace en Francia, mis queridos alumnos, ¿ya? Este periodo se desarrolla y le pones ahí, profe, en el siglo XVIII, no se olvide. El neoclasismo nació en Francia en el siglo XVIII y se expandió rápidamente por el resto de Europa y por los países americanos. Fue, ante todo, una reacción contra las exageraciones del lenguaje barroco y un retorno a la armonía clásica. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Fácil, pues, mis queridos alumnos. Como los clásicos, los autores neoclásicos buscaron en sus obras el equilibrio,
buscan la mesura y sobre todo, mis queridos alumnos, buscan la armonía, así como la pureza del idioma. Además, concebían la literatura como un instrumento para reformar al ser humano, ¿ya? Así denota la finalidad pedagógica del arte. ¿Quiénes destacan en este periodo? Simple, pues, mis queridos alumnos. Aquí vamos a trabajar a el escritor español Pedro Peralta Barnuevo. Pero también tenemos a otro español llamado Concolorcó. ¿Listo? Nos abocamos a Pedro Peralta Barnuevo. El escritor Pedro Peralta Barnuevo, como ya les dije, es de nacionalidad española. Este escritor nació en la ciudad de Gijón en el año 1664. Muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año de 1743. Pedro Peralta Barnuevo pertenece a la etapa neoclásica, o también llamado periodo afrancesado, no se olviden. Este escritor fue considerado 3 veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Destaca en el género lírico, destaca en el teatro, en el género expositivo, en el género épico, ¿ya? Por eso le dice el doctor Océano, porque maneja fácilmente una variedad de géneros literarios. La obra que más destaca titula Lima Fundada, poema épico, dividido en 10 cánticos, no se olviden. En la estructura encontramos nosotros 1183 octavas, en la que se refiere la historia de la ciudad de los reyes, la historia de la ciudad de Lima, ¿ya? No se olviden. ¿Qué podemos rescatar sobre este autor? Simple, mis queridos alumnos. Aquí vamos a destacar algunos rasgos, ¿ya?, que presenta Pedro Peralta Barnuevo. En conclusión, profe, ¿qué puedo decir de él? Pedro Peralta Barnuevo, también conocido como el doctor Océano, ¿ya?, presenta el nombre completo como Josefino Juan José Pedro Alejandrino de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides, ¿ya? No te olvides, un nombre largo, como todos los españoles pomposos, no se olviden. En conclusión, ¿qué hemos denotado de este autor? Fue erudito y completamente políglota. Fue doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, ¿ya? Fue matemático, fue astrónomo, fue poeta, sabio y polígrafo. Dominó los siguientes idiomas. Por ejemplo, él domina el castellano, domina el latín. Este escritor dominó el griego, el francés, el portugués, el italiano, el inglés, el euskera, que es una lengua prerrománica, y también dominó el quechua, una lengua romance, una lengua oriunda, nuestra lengua, en ese tiempo más conocido como runacín, ¿ya? Pedro Peralta Barnuevo contaba en su biblioteca con obras que revelan una curiosa omnimoda, gramática, poliorcética, astronómica y también metalúrgica, entre otras temáticas. Significa el tránsito del barroco a la etapa del afrancesamiento. ¿Por qué, profesor? Es que es a la etapa neoclásica, que se desarrolla ¿en qué siglo? Siglo XVIII. Este escritor llegó a ser rector de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, en circunstancias muy difíciles para la universidad. ¿Entre qué años, profesor? Tú te acuerdas, y anótate, ojo, entre los años 1715 y 1717, no se olvide. Admirador de Luis de Góngora y Argote y al mismo tiempo de Francisco de Quevedo. Fue asimismo uno de los primeros intelectuales americanos que imitó a los autores franceses, como por ejemplo el gran Molière, escritor francés que destaca en la literatura ya neoclásica. El nombre verdadero de Molière, ¿cuál es? Recuerda, pues. ¿Cuál era el nombre verdadero del escritor Molière? Jean-Baptiste Poquelin. En español, profesor, ¿cuál es? Juan Bautista Poquelin, no te olvides, ¿ya? Entonces, este escritor presenta entre algunas de sus obras
tiene Lima triunfante, ¿ya? No te olvides. Esa es una de sus obras. Profe, también presenta la obra. Ah, acá tenemos, profesor. Historia de España vindicada. Listo, profe. Acá también tiene Historia de España vindicada. Su mejor obra que destaca es Lima fundada, o también conocida como el nombre de Conquista del Perú, que presenta en el año 1732. También tiene la obra Pasión y Triunfo de Cristo, entre otras, ¿ya? Entonces, ¿estas son todas? No, mi querido alumno. Son las obras que más destacan del escritor Pedro Peralta Barnuevo. No se olviden, listo. Pero el profesor Giovanni les dijo, no es el único representante del neoclasismo. Profe, acá, ¿quién también destaca? Ah, y tú recuerdas, pues, entre los escritores también el profesor Giovanni dijo, está con color cobo. Ah, aquí tenemos a el escritor, pongo en este caso, profe. Acá también está el escritor español con color cobo, ¿ya? Profe, ¿cuál es el nombre verdadero de este escritor? Y tú te recuerdas. El nombre verdadero de Concolor Cobo es Alonso Carrión de la Bandera. Por eso más se le conoce como la bandera. Entonces, profe, ¿qué es de Concolor Cobo? Ah, Concolor Cobo es el seudónimo que se le da a este escritor, que es de nacionalidad española. Este escritor nació en la ciudad de Gijón, en Asturias, en 1715. Deja de existir en la ciudad de Lima, en el año de, no se olviden, ¿ya? ¿En qué año, profesor? Ah, le pones ahí. Es en el año de 1783. El escritor pertenece al periodo neoclásico, o también conocido como el periodo, ¿ya?, del afrancesamiento. Calificativo. Ah, se le conoce como el cronista de las Indias españolas. Concolor Cobo destaca en el género narrativo. Como lo dice su calificativo, destaca en la especie crónica. Su mejor obra, profesor, es El Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿ya? No se olviden, esta es la mejor obra. Entonces, teniendo en cuenta estos datos acá que ha mencionado el profesor Giovanni, ¿qué tenemos en conclusión de Concolor Cobo? Tú simple dices. En alusión a este escritor Concolor Cobo, ¿ya? Aquí, hasta aquí. En alusión a Concolor Cobo, yo tengo en cuenta, en conclusión, que es el seudónimo adoptado por Alonso Carrión de la Bandera, a quien se le encomendará la misión de visitar los puestos de correo establecidos en la ruta de Buenos Aires, que queda en Argentina, a Lima, que queda en el Perú, en el año de 1771. No te olvides. Fruto de esta visita, él escribió pues su magna obra. ¿Cuál es, profesor? Y tú recuerdas, es El Lazarillo de Ciegos Caminantes. ¿De qué trata esta obra? Simple, mi querido alumno. Esta obra es una crónica de viaje desde Buenos Aires hasta la ciudad de Lima. Es la mezcla de informes burocráticos, ¿ya? El informe de los administradores públicos y la descripción de pueblos y costumbres curiosas. Está escrita en primera persona, no se olviden. También nos muestra la enorme inestabilidad política y social de los años previos a la emancipación. Profe, ¿qué es la emancipación? Mis queridos alumnos, este va a ser el próximo tema que nosotros vamos a desarrollar, literatura de la emancipación, ¿ya? Entonces, hasta ahí ha quedado claro el desarrollo de los tres periodos. ¿Cuántos hemos tocado? Fácil. Periodo clásico, o también conocido como el periodo del Renacimiento. Hemos hecho también, profesor, el periodo barroco, o también conocido como el periodo del siglo de oro. Y también hemos desarrollado el periodo neoclásico, o también conocido como periodo afrancesado. Entonces, hasta aquí, mis queridos alumnos, sobre la denotación de la literatura colonial. Con ustedes ha sido el profesor Giovanni Checaya Choque, ya docente del área de literatura, trabajando
el tema de literatura colonial. Gracias y hasta la próxima, mis queridos alumnos de la Academia Preuniversitaria PAYEX. No se olviden, cuídense por favor, tengan las precauciones debidas, que esta pandemia ya pasará. No se, con la venia de Dios lograremos sopesar estos inconvenientes. Un saludo y un abrazo a la distancia. Se despide con ustedes su querido maestro Giovanni Checaya Choque. Gracias, mis queridos alumnos.